Bueno, Nelly Richard, siempre les ponemos una imagen de personas para que vean que es una persona concreta, es contemporánea, escribe temas sumamente interesantes. En la unidad que viene vamos a leer un texto sobre el feminismo que escribió en su momento Nelly Richard, para todos aquellos compañeros que les interesa el tema. Y los que por ahí no están directamente interesados van a ver qué bueno que es lo que escribe en relación con el feminismo. Aquí nosotros recortamos un texto de 1998 que se titula Intersectando Latinoamérica con el latinoamericanismo. Recuerden ustedes que siempre esas finalizaciones ismo dan la idea de ciertos fundamentalismos, ¿no? Por eso los autores críticos prefieren hablar de América Latina, de Latinoamérica, ¿no? Y de alguna manera el cuestionamiento a los latinoamericanismos, más allá de, como va a comentar Nelly Richard, en su momento las posturas también surgidas a principios del siglo XX gracias al avance de una ciencia que es la antropología, la etnología, que empieza a poner su mirada en otras culturas que no son la cultura occidental, comienza a haber una apertura de acercamiento a otros modos de vivir, otros modos de, otras miradas, diríamos, respecto de la realidad y otro modo de organizar la realidad que pone en crisis justamente en ese eurocentrismo de la modernidad, ¿no? Como veremos en la unidad 2. Entonces Nelly Richard comienza a desarrollar su texto, lo van a encontrar ustedes si todavía no lo abordaron, muy emparentado con el texto de Ticio, digamos, van haciendo como un pandan entre los dos, porque muchas cuestiones que aparecen en Nelly los van a llegar y a rememorar cuestiones vinculadas con el texto de Ticio. Ustedes recuerdan que en el texto de Ticio, en la síntesis que les hice, puse algunas palabras que me parece que son palabras muy significativas que utiliza Ticio, que vamos a ver aquí que utiliza Nelly Richard, y que están muy emparentadas también y muy utilizadas en el campo del arte. Antes de continuar, recién me vino a la memoria un libro de Umberto Eco, que cuando analiza las cuestiones de la música académica contemporánea, él va viendo que están muchos conceptos de la música académica contemporánea eran paralelos a conceptos de la ciencia contemporánea del siglo XX, ¿no? De los primeros 50 años del siglo XX. Y él dice que escuchando digamos, el lenguaje de la música académica contemporánea encontraba similitudes con planteos de la ciencia contemporánea, ¿no? Lo cual, ¿por qué recordé recién recordé esto? Porque es muy interesante ver que también, como las palabras designan el mundo, y lamentablemente cuando tenemos un vocabulario pequeño se empequeñece, ¿no? Un poco nuestra concepción de la realidad, o cuando nos manejamos con el vocabulario que circula, también podemos empequeñecer la riqueza, lo insondable de la realidad. Las palabras no son en vano, ¿no? Y hay palabras que circulan en nuestra contemporaneidad que es bueno también tener una mirada crítica, pero al mismo tiempo un poco disfrutarlas, porque por ahí son conceptos que vienen no solamente a nutrirnos de vocabulario, sino también a interceptar, digamos, las palabras anteriores, ¿no? De alguna manera volverlas críticas, a frenarlas, a desviarlas. Y me parece que tanto Ticio como Nelly van utilizando un material muy rico que está bueno tenerlo en cuenta. Las asimetrías del poder discursivo, y acá yo, así como habíamos encontrado una hipótesis clave en el texto de Ticio, yo les diría que todo el texto de Nelly lo recorran bajo esta doble manera de mirar Latinoamérica, que de alguna manera una de ellas la cristaliza
y otra de ellas la nutre, digamos, ¿no? Hablar sobre Latinoamérica está bueno, como ustedes pueden hablar sobre mí o yo puedo hablar sobre alguno de ustedes cuando nos conocemos. No está mal que los otros hablen sobre nosotros, pero siempre y cuando seamos conscientes que eso que dice el otro, por ahí tiene que ver con un aspecto de uno, pero no es la totalidad de uno. Y que si el otro, con eso que dice, ahora lo estoy particularizando, ¿no? Si el otro, con eso que dice sobre mí, cree que está hablando de mi totalidad, bueno, está en el horno, ¿no? Porque digamos, eso que dice sobre mí puede ser un aspecto, puede ser válido, pero no es la totalidad de mi persona. Me acuerdo que un psicoanalista de apellido Virasoro tenía un texto donde le advertía a los psicólogos que no cristalizaran a sus pacientes, ¿no? Porque una vez el propio métier, lo mismo que hacen ustedes de una música, ponerla corresponde a determinado género o a determinado estilo, ¿no? Como si uno hiciera encasillada, que a veces ese encasillamiento viene bien para organizar. El error que cometemos es justamente perder toda la riqueza que tiene y quedar cristalizado en una definición, ¿no? Cuando la psiquiatría de alguna manera coloca conceptos sobre la personalidad de alguien, sobre la patología, ¿no? En el caso de la psiquiatría, el error que cometemos es cristalizarlo, y en general cuando cristalizamos no damos posibilidad a la transformación, ¿no? No damos posibilidad a las variables, no damos posibilidad al cambio, no damos posibilidad a que emerjan otros aspectos. Bueno, esto que lo quise poner en lo personal, que es a veces lo que nos molesta, hasta inclusive nuestros padres, ¿no? Cuando nos quejamos que siempre nos miran bajo un aspecto, vos siempre el mismo, ¿no? O en las relaciones amorosas, que tendemos a esa cristalización donde de alguna manera maniatamos al otro, lo trasladan Nelly Richard al campo no solamente de un país, ella vive en Chile, sino en realidad lo traslada a Latinoamérica, ¿no? El centro, la metrópoli, en esta apertura que hubo, en esta buena apertura, en esta bienvenida apertura a de alguna manera valorar que hay otras culturas. Sin embargo, digamos, como la palabra fundante aparentemente la tienen los que saben, entre comillas, y los que saben, vamos a ir viendo que sigue siendo de alguna manera este euro o norteamericanismo, digamos, o poder central, ¿no? Porque el poder central también varía de los países, se ha vuelto, digamos, también más de un no lugar, pero digamos, los que tienen autoridad para hablar sobre Latinoamérica, según los momentos históricos, eso sería lo más adecuado, ¿no? Aquellos pueblos, países, imperios o estados que tienen por distintos motivos autoridad para hablar sobre Latinoamérica, atención, que no nos cristalicen, que no sea esa la única definición de Latinoamérica. Entonces, Nelly rápidamente va a decir, atención, una cosa es hablar sobre Latinoamérica, y el gran desafío, y sobre esto va a girar todo el texto de Nelly Richard, es aprender a hablar desde Latinoamérica, perder el miedo a hablar desde Latinoamérica, atrevernos a hablar desde Latinoamérica. Sí, podemos seguir. Y bueno, y ahí sí, Nelly, al principio del texto, sobre todo en las dos primeras páginas, el texto, les quiero advertir a los compañeros que todavía no lo han leído, es un texto muy largo, en el que nosotros hemos ido salteando, no porque no sean interesantes, sino porque nos desviarían un poco algunos ejemplos que va poniendo Nelly Richard. Es muy interesante leerlo, pero a los efectos de lo que ustedes tendrían de alguna manera que reparar en función de la unidad 1, nosotros hemos ido haciendo un desarrollo que espero que
les sea significativo en este Power y en un PDF que les vamos a enviar sobre la autora, sobre el texto, perdón. ¿No? Entonces Nelly empieza a justamente mostrar lo que se denomina el poder metropolitano central y la relación con la subalternidad periférica, lo que llama los códigos sociales dominantes y las identidades no hegemónicas, la comunicación masiva global y, por otro lado, lo popular, lo nacional. ¿Cómo se da esa vinculación, no? ¿Cómo se da si verdaderamente hay registros de esas pertenencias no hegemónicas, de esas realidades fragmentadas, de esas realidades que no encajan en el discurso hegemónico o en la palabra que de alguna manera nos pretende definir? ¿Qué pasa con esos lugares que no son, que aún, que incluso pensándolo desde nuestros propios territorios, son lugares fronteras, son lugares, digamos, que están ahí en el límite, que son realidades que están en el límite geográfico y en el límite también espiritual, también moral, ¿no? Lo que se llama, eso que antes había que dejar afuera por impuro, o que había que marginar porque no estaba dentro de la norma, ¿no? Estas semanas que ha habido tanto cuestionamiento con respecto a liberar a los presos, piensen, como dice Foucault, lo que significan las sociedades ordenadas, esos lugares donde poner a los indómitos, ¿no? El manicomio, las cárceles, los institutos de menores, digamos, todo eso que va quedando marginal, que no contamine, ¿no es cierto?, lo llamado normal entre comillas. Dejo de lado, por supuesto, digamos, las cuestiones vinculadas con los asesinatos y las flagelaciones y los sometimientos, ¿no es cierto?, y las violaciones y los femicidios, digamos, todo aquello que obviamente un Estado tiene que controlar. Pero lo que quiero decir, voy a la figura, digamos, de la tranquilidad del buen burgués cuando todo eso está fuera, cuando todo eso que no se cuestione, ¿no? Ya está fuera y está de alguna manera también ordenado en la prisión, ¿no? La prisión del preso, pero la prisión también del manicomio, ¿no? La prisión del instituto de menores, esos lugares que mejor nunca me den a pensar, ¿no? Nunca tenga que verlos, ¿no? Y a partir de aquí, esos registros mucho más difíciles, como realmente es muy difícil hablar de la locura, y hablar, digamos, de la marginación, y hablar de los motivos que de alguna manera acompañan la marginación que lleva a asesinatos o a violaciones. Son temas complejos, pero justamente por complejos muchas veces se los quita de la agenda, ¿no? En la agenda tiene que estar de alguna manera aquello que puedo dominar, aquello que puedo nombrar, aquello que puedo catalogar, aquello que puedo organizar. Sí, sigamos con nuestro Power. Mónica, hay dos preguntas, si querés. Bueno, pero ahora. Dale. Acá Víctor pregunta, ¿qué sería la subalternidad periférica? Y Rocío pregunta, ¿cómo sería en la cultura esta vinculación en lo musical? Bueno, a ver los compañeros que me acompañan, que puedan ir acercando. Bueno, partamos sobre lo musical, y bueno, me parece a mí que esto remite a todas las preocupaciones que ustedes, los de música, vienen planteando con respecto a cómo encontrar el estilo propio, ¿no? La semana pasada, vieron que yo, perdón que haga un paréntesis, todas las semanas estoy haciendo una organización de la intervención de ustedes. No sé si ya lo subimos, pero tengo
las intervenciones de los compañeros como esta, todas las que la facultad nos manda, mi clase grabada, pero también grabado las intervenciones que van haciendo ustedes al margen. Y a nosotros, además de agradecerles, porque hay devoluciones que nos llenan, la verdad, de energía, de mucho agradecimiento por parte de ustedes, y no saben cuánto nos alientan, pero yo quisiera que ustedes leyeran qué interesantes las reflexiones que van haciendo al margen. Y los compañeros de música vienen haciendo mucha reflexión, sobre todo a partir de Ticio, sobre esta preocupación de cómo se va produciendo la música propia, pero al mismo tiempo abierta a las influencias y al mismo tiempo, uso una palabra muy interesante, contaminada, ¿no? Contaminada de influencias, contaminada de olvidos también, contaminada de cuestiones que se quieren ocultar, pero que también se desocultan. ¿Cómo se va armando esta cuestión de poder producir música desde nosotros sin que sea coartada, sin que sean silenciadas otras voces? No solamente las voces nuestras, no solamente las voces de los pueblos originarios, sino también las voces contemporáneas, las voces que quedan a veces más marginadas por la cultura o por la música, la que debe de alguna manera circular, y también todas las influencias que tenemos, ¿no? Nosotros, en el caso de Argentina, una gran influencia y una buena influencia de otros estilos y otros géneros, y bueno, es interesante ver cómo los músicos nuestros han ido de alguna manera articulando, ¿no? Sobre esto es sobre lo que los invitamos a ustedes a reflexionar y a trabajar. Es un tema que no está resuelto, es un tema de debate, ¿no? Y, o sea que nos vamos a ir aproximando a esta cuestión, y me parece que es una cuestión que a ustedes se le plantea también en las cátedras, en los propios talleres y en los lenguajes específicos, y bueno, ni que hablar a los compañeros de cine, ¿no? Y aparte es un tema que, tal como dice la lámina acá, después volvemos a lo anterior, que va generando siempre como dicotomías, y lo que nosotros tenemos que tratar es de superar esas dicotomías, no por encontrar una palabra clave, sino por lograr deslizarlas y por tratar de sacarles esos lugares fijos en los que de alguna manera se los ubicó, ¿no? Digamos, la apelación de Nelly Richard y la apelación de Ticio, que son los autores que estamos trabajando esta cuestión, es salir del lugar donde nos ponen, ¿no? Y donde a veces nos ponemos nosotros mismos. Y también, digamos, esta apelación a que en determinado momento la vorágine y lo indeterminado de nuestras vidas tiene que estar ordenada, ¿no? Esta cuestión del orden, pero también de pensar que el orden no contenga desorden. Esto es lo que ellos ponen de algún modo en evidencia, ¿no? Y esa evidencia es porque de alguna manera los que determinan, los que establecen el canon, viene de la mano también hasta, yo les diría, de un lenguaje lógico occidental, ¿no? Ese lenguaje lógico occidental ya establecido desde Aristóteles, donde está el principio de no contradicción, donde A es A y no puede ser B, donde B es B y no puede ser A. Y bueno, esta es un poco la conformación de la cultura occidental, pero no es el único modo de pensarse, ¿no? Oriente ofrece otras alternativas, y tal vez la nuestra no sea ni una ni la otra, sino que hay como una nueva construcción en este siglo XXI de ciertas alteridades y de ciertas resignificaciones, ¿no? Entonces, Nelly en un momento va diciendo qué se atribuye a la metrópolis, aquellos que pautan, aquellos que marcan tendencia, y qué reasignación cultural se le había dado a la periferia,
y que por eso hay esa acá empiezo a contestar un poco a la compañera, esa subalternidad respecto de lo otro, ¿no? Respecto de lo otro que es en realidad el modelo, que es el paradigma que tenemos que seguir, ¿no? Y que es quien de alguna manera, esa función centro, como va a decir Nelly, es la que nos va a determinar el lugar y lo que tenemos que alcanzar, ¿no? La semana pasada decíamos, está bien llamarnos subdesarrollados en relación a un relativo desarrollo, pero lo importante es preguntarnos respecto de qué desarrollo, porque si nos sentimos subdesarrollados en todos los aspectos, estamos equivocados, ¿no? Tal vez, ¿qué cuestiones de nuestra propia historia territorial, nacional, latinoamericana vale la pena seguir sosteniendo? ¿Y qué cuestiones en ese aspecto no somos subdesarrollados? Al contrario, a lo mejor logramos un alto desarrollo. ¿Y en cuál otras sí podemos decir que tenemos un cierto subdesarrollo, ¿no? Aquí veo a Marina, que dice, ahora un término de moda, volví a ponerlo, Marina. Te lo leo, Mónica. Ahora un término de moda que refiere a esta realidad alterna en el arte es lo emergente. ¿De qué emergemos? ¿Hacia dónde? Claro, sostener esas preguntas, porque lo real es que a veces la tendencia queda como un mandato. Y por otro lado, vieron que es todo complejo, porque la tendencia también marca lo que está circulando, y es bueno que también circulemos, y es bueno que también todos nosotros podamos desplazarnos, ya sea virtualmente o corporalmente, a los lugares donde de alguna manera se visualizan nuestras producciones. Todo eso está bueno, digamos, me parece a mí que lo que tenemos que ahondar es cuando nos encontremos, ¿de qué vamos a hablar nosotros? ¿Qué vamos a mostrar nosotros? ¿No? Eso es lo interesante. Cuando nos encontremos y la tendencia sea en relación a determinada temática, yo voy con esa temática, pero ¿cómo hago para hablarla desde lo que nos acontece? ¿Cómo hago para hablarla desde lo que nos sucede? Y eso, les digo, se nos plantea a todos nosotros que estamos siempre, seguramente los compañeros de cine, que hay tantos festivales a los cuales son invitados, los compañeros de música, donde circulan tantos lugares de encuentro, nosotros desde el punto de vista de la estética y de la filosofía, que nos invitan a tantos congresos. El tema es no ponerme, porque el congreso me puede llamar, me puede estar invitando a un tema genérico como es la educación hoy, o me puede estar invitando, en el caso nuestro, ¿no?, a un tema genérico como es, por ejemplo, la perspectiva de género, y hay congresos que nos invitan a hablar, sobre todo cuando saben que estamos en la Facultad de Arte, sobre género y arte. Ahora, el tema, les confieso realmente como un tema de preocupación, ¿qué vamos a decir? ¿Desde dónde vamos a llevar nuestra palabra? Y no porque no hayamos leído a otros autores que nos han nutrido tanto. Yo la otra vez les hablaba, en el caso personal, que me encanta Judith Butler, por todas las cuestiones que me plantea, como tantos autores, como les hemos planteado en su momento, Cassirer, digamos, la perspectiva no es que yo deseche la palabra que viene cargada desde determinado lugar, el tema es ¿qué hago yo con eso? Que a mí me parece que en el campo del arte es fácil de entender, porque es esa preocupación de qué hago y cómo encuentro el estilo propio, ¿no? Lo que quiero decir. Les subimos, también les vamos a subir el otro día, en esto de andar mirando televisión, encontraba en el canal Encuentro, que ya les comenté la otra vez, estos programas tan interesantes de Encuentro en el Estudio, de hace como 10 años, que dirigía Lalomir, y bueno, y el otro día escuchando a Divididos, y escuchando a los compañeros de La Portuaria, me encantó ver
cómo ellos se nutrieron, porque Lalo les pregunta, ¿no? Bueno, ¿cuál era la música que ustedes escuchaban y cómo después hicieron para elaborar esto? Y ellos van relatando las distintas influencias, y eso me pareció fantástico, ¿no? Porque las influencias no eran solamente la música local, ¿no? De acuerdo a donde vivían, en general muchos de ellos porteños, entonces cuáles músicas circulaban en su adolescencia y cómo todo eso les sirvió después para configurar lo que, bueno, lo que ellos se jugaron por lo propio, lo que entendían por su propio estilo, ¿no? Bueno, a ver, Marcos, Gabriela o Mariana, si están, ¿por qué no me van acompañando también? Sí, Acá, relacionado, me gustaría, Marcos, un poquito, si podrías relacionar la subalternidad en el campo del cine. Sí, es un tema muy complejo, creo que lo trabajamos un poquito cuando hablamos, lo comentamos cuando hablamos de Kush y gestor cultural, porque lo subalterno es todo lo que queda afuera, invisibilizado, marginado por lo hegemónico, y a veces se ha usado la palabra subalterno como sinónimo de popular, pero un popular realmente castigado, totalmente intraducible a los códigos dominantes, ¿no? Algo que está totalmente afuera. Cuando hablabas, Mónica, de las cárceles, de los manicomios, cuando hablamos a veces de sectores populares en el sentido de sectores totalmente desconocidos en sus códigos, bueno, eso entraría en la definición más de Gramsci de subalterno. En el caso del audiovisual es complejo porque precisamente si es subalterno es muy difícil traducirlo. Por eso tiene tanto interés la figura de César González, que es este realizador que va trabajando desde sus orígenes en los sectores populares, en la villa, contando historias de la villa e intenta traducir, mediar, armar un lenguaje audiovisual. César González tiene estudios vinculados también a la universidad, a la filosofía, a la sociología, al cine. Él de alguna manera está haciendo de puente para traducir esa cosa subalterna de la villa en un cine que quizá no es villero, que es cine, que busca contar historias, que habla de la mitología griega también, pero que tiende ese puente. Entonces es un caso de frontera, porque la pregunta es si es posible que exista un arte subalterno sin mediadores, ¿no? Uno piensa en La Garganta Poderosa, en algunos medios comunitarios y populares, y ahí también hay una mediación para que conozcamos realidades que no están visibilizadas, que no están en la hegemonía. Necesitamos traductores que nos acerquen esa realidad y ahí surgen dificultades, ¿no? Es decir, si son realmente populares y subalternos o están traducidos a la lengua que podemos escuchar, ¿no? Así que es un tema muy complejo, ¿no? Saber si el audiovisual subalterno es el audiovisual villero, de los manicomios, el audiovisual educativo popular, o si son mediaciones, ¿no? Acá Marian dice que hay un libro de Cristian Alarcón, Cuando me muera quiero que me toquen cumbia. ¿Lo leyeron? Bueno, ven, esas colaboraciones, en este caso, Marian, sería muy bueno que nos hicieran una síntesis, un registro como para que lo podamos leer. Aquel material que ustedes tienen, nos encantaría que también poder subirlo, ¿no? Bueno, ¿cómo vamos en tiempo? quedan 40 minutos aún. Bueno, fíjense antes de pasar esta lámina, qué interesante esto que dice el norte, el norte, esperen que se me fue un poco la pantalla. Ahora. Las palabras, ¿no? La doxa, miren, ¿se acuerdan doxa?
era la experiencia, pero que no confiamos en interpretarla con nuestras propias formas de pensamiento, ¿no? Como decía un compañero la otra vez, ¿se acuerdan? En la clase 6, creo, del día 6, que el compañero decía, bueno, no es que no tengamos formas de pensamiento, sino que las desplazamos porque consideramos que hay otras voces que son más apropiadas, ¿no? Entonces acá, justamente en esta diferencia, pareciera que la función centro es la que puede interpretarnos, ¿no? O la que está mejor provista para interpretar lo que nos pasa, ¿no? Entonces buscar de alguna manera una noesis ajena que interprete nuestra propia experiencia. Porque lo interesante es esto, no es que no se nos valora, sino que de alguna manera en la medida de la valoración, también como decía Marcos recién, hasta inclusive está puesto en determinado lenguaje, ¿no? Y se utilizan determinadas palabras para definirnos, para describirnos. Esta mañana, que en eso veo algo que me hizo acordar, vieron que hay como no sé si han escuchado esto, pero yo lo he escuchado varias veces, creo que lo he puesto varias veces como ejemplo por lo que me indigna y me irrita, cuando ponen el ejemplo de que el brasileño es un tipo re alegre y que aún el brasileño pobre, si ustedes lo ven, distinto a nuestro pobre que siempre está reclamando por sus derechos, ¿no? Digamos que siempre está exigiendo, que siempre está ahí, digamos, con su gremio, reclamando lo que no se le da. En cambio, lo que es interesante del brasileño, que aún siendo pobre es alegre y canta y vive ahí en las favelas y está re contento, ¿no? Esa descripción, esa cosa realmente tan indignante de describir la realidad del otro, ¿no? Que muchas veces lo vemos tan afianzado en cierta mirada gorila, ¿no? En cierta mirada de desconocimiento y de querer justamente marginar a esos otros y encasillarlos en lo que debieran ser, ¿no? Si de pronto se revela, pero ¿qué le pasa a este tipo que se revela, no? Si en realidad, bueno, ese tipo de razonamiento está muy, de alguna manera, validado, entre comillas, ¿no? Y bueno, y en esa dicotomía del cuerpo y el alma, ¿no? En nosotros el cuerpo, la alegría, esa cosa, digamos, corporal de Latinoamérica, de las venas, pero Galeano escribió las venas abiertas, ¿no? De América Latina. Y esta cuestión, digamos, de la sangre derramada, ¿no? De nuestras propias víctimas. Bueno, sigamos. Perdón, Mónica, si me permitís, con respecto a lo que decís, también está el ejemplo reciente de Chile, que desde los países centrales era un ejemplo económico a seguir, estaba todo perfecto, mientras hablaban de la política y la economía de Chile desde afuera. Y miren lo que pasó ahora, una revolución popular, represión, que era la única manera de mantener ese discurso exterior de política social en el país, ¿no? Ay, sí, totalmente, un ejemplo muy atinado. Y recién acabo de leer algo muy gracioso de una compañera, ojo, con los compañeros brasileños, si están presentes, no es que no valoremos justamente ni que hablar sus canciones, ni que hablar su alegría, ni que hablar, lo que no me gusta es cuando lo valoran negativamente, como para que sigan estando en el mismo lugar, ¿no? Bienvenida a la alegría acompañada de lucha, ¿no? Lo que decía Lula, bienvenida a ese temperamento que ojalá muchas veces nuestro temperamento taciturno, porteño, melancólico, ojalá esté teñido de esa alegría, pero no confundir, ¿no? No confundir que esa alegría viene acompañada de lucha, de reivindicación, a eso me quería referir. Para nada desvalorizar esa cuestión, bueno, tan típica de lo brasileño, ¿no? Sí, podemos seguir.
Y bueno, todo el tiempo en esas 3 primeras páginas van a encontrar este juego de oposiciones, ¿no? De cómo hemos sido nombrados. Y ojo, una advertencia que hace Nelly, que en realidad esas oposiciones siguen vigentes, porque lo que sigue vigente, y esto lo vamos a ver cuando ustedes seguro estando en cuarto ya lo han visto, es el tema del poder, ¿no? Esto que tan bien desarrolla Foucault y que lo que sigue vigente es el capitalismo. Por lo tanto, digamos, las oposiciones están vigentes. El tema es que tenemos que propiciar el deslizamiento, tenemos que propiciar no quedar encasillados, porque atención, centro y periferia también lo hacemos nosotros respecto de nuestros propios compañeros, ¿no? Yo soy porteña y el porteñaje, digamos, muchas veces justamente considera periferia lo que llama el interior, ¿no? Así que, atención, estos conceptos tengámoslo presente. En el campo de la música y del cine, ¿qué es el cine o la música culta y qué es la música popular? Y puede haber deslizamientos, puede haber un estilo que involucre a ambos, o siempre va a haber dicotomía, ¿no? Lo global y lo local, lo propio y lo ajeno, lo colonizador y lo colonizado, lo idéntico y lo diferente, lo uno o lo otro. Ahora, cuando leí lo propio y lo ajeno, me acordé, por ejemplo, las culturas, los pueblos originarios en América, cómo tienen otro concepto respecto de la propiedad privada. Y muchos economistas han ahondado en las modalidades económicas del trueque y las modalidades de otras culturas. Tal vez lo interesante en esto no es que uno vuelva conservadoramente al pasado, sino retomar de otras formas para justamente subvertir estas oposiciones fundantes, digamos, ¿no? Ese es un poco, entonces por eso esa palabra que ya la veíamos en Ticio, deslizamiento de estas categorías, alterar esta relación dicotómica, y yo pienso que ese desafío es para nosotros que estamos construyendo palabra, que estamos construyendo teoría, ¿no? Y ahí el peligro es justamente no atender al detalle, al accidente, a la situacionalidad. Y acá les quiero decir en la página 8 del texto de Nelly Richard, cuando ustedes lo vayan a trabajar, ella cita unos autores que son realmente muy buenos. Uno de ellos es un jamaiquino que se formó en Inglaterra, pero que justamente reclama lo que va a llamar la práctica coyuntural, porque si bien él está formado en esta, obviamente, valoración que hace Europa de otras culturas, se da cuenta que esa valoración está dada desde determinada forma y que de alguna manera la alteridad y la marginalidad no la tiene en cuenta, ¿no? Ese diagrama teórico que se ha elaborado incluso desde los estudios culturales, que justamente los estudios culturales lo que han hecho es reivindicar otras culturas. El tema es tampoco reclamar que lo hagan los otros, el tema es producir desde nosotros, para que esas marginalidades y esas alteridades o esas coyunturas tengan relevancia. Y les quería leer, porque Nelly Richard va a decir todo el tiempo que tenemos que producir teoría. Yo la teoría no quiero que la entiendan como teoría de palabras, sino teoría como novedad, y aquí de alguna manera la novedad está en manos de nuestros compañeros, tanto del lenguaje audiovisual como del lenguaje musical, ¿no? Producir teoría en ese sentido de producir lo que cada uno de nosotros está llamado a hacer o está de alguna manera abocado a hacer, ¿no? No llamado en el sentido de vocación, sino comprometido a querer hacer, ¿no? Y dice, teorizar la experiencia. Dice, tanto teorizar la experiencia como dar cuenta de las particulares experiencias teóricas
que realiza la crítica cultural en contextos específicos. Miren qué denso, ¿no? Si les diéramos a trabajar esta frase en un parcial, por ejemplo, ¿no? Dice, dar cuenta de las particulares experiencias teóricas que realiza la crítica cultural en contextos específicos. ¿Qué significa esto? Afirmar, miren qué interesante, el valor estratégico de un conocimiento local, ¿no? Afirmar el valor estratégico de un conocimiento local. Al valor estratégico de este conocimiento situado se refiere Stuart Hall cuando insiste una y otra vez en la definición de los estudios culturales como práctica coyuntural. Y ahí marca un texto de 1984 de Stuart Hall. Yo les voy a subir como algo que lo saqué de Google, lo pueden encontrar ustedes mismos, una cierta referencia biográfica muy interesante de Stuart Hall. Bueno, pero sigue el texto de Nelly. Esta definición nos habla de una teoría de la cultura según la cual ésta se crea mediante pactos de significación y luchas de interpretación. Luchas, no una interpretación fácil, luchas de interpretación, siempre materializadas en posiciones y situaciones específicas, en historias locales. ¿Se acuerdan? Historias mínimas, ¿no? Historias locales, cuya densidad y volumen experiencial no deberían ser borrados por el diseño global de las teorías de las diferencias, cuyas leyes operativas muchas veces desatienden lo real concreto de la diferencia, ¿no? Y este es otro autor que también búsquenlo, que se llama Mignolo. Y vuelve Nelly, los estudios culturales como práctica coyuntural nos invitan entonces a prestarles detallada atención a las microexperiencias localizadas, que no son necesariamente perceptibles ni descifrables desde, miren la frase, el reticulado académico institucional. ¿No está buenísimo? El reticulado me dio la idea justamente de cuando uno cristaliza, ¿no? Ese reticulado donde pongo cada cosa en su lugar. Bueno, y él lo llama reticulado académico institucional. En el caso del latinoamericanismo, esta definición de práctica coyuntural implica recorrer campos diferenciados de experiencia crítica, que no se dejan sintetizar por los términos unificados del dispositivo metropolitano. Y miren las imágenes, esto no es para que lo aprendan de memoria, sino para que recree como una poesía, porque en realidad es como un recurso poético el que va utilizando Nelly, porque nos va llenando de palabras que a su vez están llenas de imágenes, ¿no? Dice, planos quebrados que desordenan la topografía. Miren qué interesante. Planos quebrados que desordenan la topografía del discurso académico sobre América Latina. Repito, nos tenemos que atrever justamente a introducir planos quebrados que desordenen la topografía del discurso académico sobre América Latina. Ojo, que no son ellos, somos nosotros también, muchas veces los generadores de planos ordenados, ¿no? De una topografía donde cada cosa va en su lugar y cualquier desborde de alguna manera nos preocupa, ¿no? Lo digo en todos los órdenes de nuestra vida, cuando aparece el desborde, rápidamente queremos orden, y tampoco es cuestión de vivir en un desborde total, pero lo que es real es, aunque sea con el pensamiento, dar lugar a la diferencia real, dar lugar al cuestionamiento, dar lugar al desorden, aunque rápidamente entremos en un orden, y aunque tengamos carita de gente ordenada, ¿no? Recuerdo la tesis de Gachi, ¿estás ahí?
Gachi, ¿entró Gachi? Nuestra compañera. Bueno, los que son de la comisión de Gachi, díganle que les cuente su tesis de licenciatura, lo mismo los que son de la comisión de Mariana, que les cuenten sus tesis. Porque, bueno, yo lo relacioné, tiene mucho que ver con esto que estamos leyendo. Acá la compañera dice, ¿qué estás entendiendo? Decime, Milagros, ¿qué es lo que vas entendiendo de práctica coyuntural? ¿Vieron cuando uno dice la coyuntura? Justo en esta coyuntura se dio tal cosa, ¿no? O en esta cuarentena aparecieron cosas muy significativas, mías, del otro. Cada una de ustedes, yo me río porque tengo también mis propias, cada uno de nosotros seguro que en esta coyuntura de cuarentena afloraron cosas para contar, otras por ahí para no contar tanto, pero a lo mejor ustedes que tienen, yo la posibilidad es la palabra y ahí tengo que encontrar una retórica muy poética, pero ustedes que tienen la música por un lado y lo audiovisual por otro, tal vez hasta se animan mucho más para contar cuestiones coyunturales, esas que uno a veces deja pasar y en determinado momento, tac, le pone la mirada, ¿no? La cuarentena nos sirve para un poco deprimirnos, a lo mejor en algunos casos, pero traten de sacarle el jugo a la cuestión de la cantidad de temas que sobrevienen, la cantidad de vínculos que se instauran. Ayer un actor cómico decía que ya está de novio con alguien a través de la relación virtual y que cree que ya cortó, digamos, lo decía lúdicamente, pero está buenísimo eso, ¿no? Los viejos amores que aparecen, las referencias, digamos, lo inconfesable, lo que no podemos contar, pero bueno, por ahí en el desvío del arte todo es posible, ¿no? Bueno, reparar, no dejar pasar, ¿no? A mí me parece lo coyuntural es eso que nadie vio, tac, lo voy a volver tema, ¿no? Yo se los decía la semana pasada y les digo que esa es la gran contribución que tienen ustedes desde el arte, esta posibilidad de no dejar pasar, ¿no? De todo lo que pareciera accidental, de pronto yo digo, no, a ver, y eso el arte es maravilloso, cuando nos permite mirar lo que siempre vemos, pero desde otro lugar, ¿no? Bueno, y quiero terminar con esto. Planos quebrados que desordenan la topografía del discurso académico sobre América Latina, cuyas generalizaciones teóricas tienden a pasar por alto la función concreta de los signos en uso, que dentro de cada geografía cultural particularizan el valor de un conocimiento. Y ahora quiero hacerlo, leí rápido porque quería reparar en esto. Un conocimiento, decía Wittgenstein, alguno de ustedes lo conoce por los juegos del lenguaje, pero miren qué fantástico lo que dice Wittgenstein. Un conocimiento que fabrica, ¿vieron? No pone el acento en que piensa, sino que fabrica, produce, hace y actúa. ¿No les hace acordar a Praxis? Yo cuando lo leí me hizo acordar a Kozik, y les quiero leer una frase de Kozik, que vieron que yo les dije que Kozik era un universitario revolucionario del PC que se peleaba, que luchaban, que lo volvían a reincorporar. Bueno, un tipo muy interesante su perfil. Y dice Kozik, el hombre consciente su carácter ontocreador de historia, de relaciones sociales y productos humanos, aprende también que el devenir de la humanidad depende de su práctica, de su acción concreta en el escenario histórico. ¿No? No el devenir, bueno, y las cosas son así, ¿qué le vamos a hacer?
que habrán oído tanta gente que muchas veces dice eso, sino que él dice, el devenir de la humanidad depende de su práctica, de su acción concreta en el escenario histórico. Por esta razón, el conocimiento de la realidad solo se puede desarrollar por medio de la práctica revolucionaria, ¿no? Daba cuenta, digamos, de su postura ideológica, pero rápidamente lo relacioné con esta frase cuando leí esto, ¿no? Es un conocimiento que, por supuesto que piensa, pero me gusta acá lo que enfatiza, que fabrica, que produce, que hace, que actúa. Bueno, ¿cómo vamos? Quedan solo 20 minutos, Mónica. Perdón, pasen al anterior. Respecto a lo que decía la compañera de lo coyuntural, el peligro, dice acá, sintetizamos en este Power, es borrar el detalle y el accidente, es decir, la situacionalidad. Entonces, palabras tales como alteridad, marginalidad, subalternidad, diagrama teórico que elaboran los estudios culturales, ¿no? Y que tenemos que estar atentos críticamente a de qué modo se elabora para justamente retener aquello que a veces se silencia, ¿no? Aquello que a veces se oscurece, aquello que a veces se deja de lado, ¿no? Y el concepto de silencio, bueno, también que lo trabajan nuestros queridos compañeros músicos. Y algo muy interesante, acá un compañero pregunta si los estudios culturales son las industrias culturales. Bueno, no, los estudios culturales les voy a acercar una síntesis de una ponencia que hice una vez con respecto a los estudios culturales y su vinculación justamente con este tema de la valorización de las diferentes culturas. Y acá también encontré el otro día en Google una muy buena definición del multiculturalismo, porque en realidad lo multicultural es algo que tenemos que obviamente tener presente, pero ojo, el peligro es borrar el detalle, ¿no? Es decir si somos multiculturales, pero a la hora de hablar, no dejar hablar, ¿no? No dejar la palabra y sostener la palabra del otro, que muchas veces, ojo, es una palabra que disputa con mi palabra, ¿no? Y entonces, bueno, ¿cómo hacemos para verdaderamente que conviva? No es fácil, ¿no? No es sencillo la cuestión de darnos la palabra, ¿no? Pero bueno, ¿cómo hacer para contenerla? Y no simplemente contenerlo como, bueno, más sí, decir lo tuyo. Un poco la posmodernidad decía todo vale, pero un poco desatendiéndose del valor de la palabra del otro, ¿no? Acá, si todo vale, vale en serio, en el sentido de, bueno, ¿cómo hago yo para sostener esa subalternidad que de alguna manera me es ajena? Que ojo, que también porque sostenerlas no significa encapsular, lo que decía Ticio. Atención, los fundamentalismos tampoco, ¿no? ¿Cómo hacer para la apertura, para el diálogo, para la construcción conjunta? Bueno, yo en esta clase lo digo con sencillez y facilidad, también encubriéndome detrás de las palabras, pero la práctica, la realidad, la fabricación de esto es realmente una tarea, un gran desafío. Continuemos. Bueno, sigue aquí la propuesta de Nelly, ¿no? Deslizar las categorías, deslizarlas, en lugar de ese versus, cómo las deslizamos, cómo las retroalimentamos, cómo las resignificamos, ¿no? Cómo le damos contenido. Ojo que a veces lo local puede estar funcionando como global, y lo periférico puede estar funcionando como central, ¿no? Entonces tengamos en cuenta, digamos, fundamentalmente quitarle la rigidez conceptual de esas denominaciones y sobre todo lo bipolar, ¿no? Entrar a pensar cómo lo dominante también está
en mí, que me creo a lo mejor subalterno respecto de eso dominante que considero que me ahoga o me asfixia, ¿no? En realidad es el cruce, es un poco atreverse con esa lógica occidental del tercero excluido y de lo binario, atreverse a pensar y a sostener diferencias, ¿no? Y ya llegando hacia nuestro desafío, y aquí todo el texto de Nelly trabaja sobre eso, ¿no? Pensar la teoría insertos en una determinada localidad geocultural. Fíjense que en esta frase, cuánto hay de Kush, cuánto hay de Casalla, cuánto hay de Ticio, ¿no? Cuánto hay, digamos, de los autores, cómo se van circularmente, de alguna manera, retroalimentando, obviamente autores que hemos seleccionado para desarrollar esta unidad 1, que para nosotros es como una unidad punto de partida, ¿no? Es una unidad ideológica, es una unidad en la cual nosotros, desde nuestras propias distinciones y diferencias, comulgamos, ¿no? Y este desafío, esta invitación a ustedes, a la producción y a nosotros, a todos nosotros, al discurso y la conciencia situacional y al producir una teoría local, ¿no? Que esa sería nuestra gran propuesta. Si pasamos a lo siguiente, bueno, en el texto de Nelly no quisimos pasar por alto algo interesantísimo que tiene que ver con lo coyuntural. Siempre se vio la interferencia de lo político en la vida intelectual, sobre todo de los universitarios, se lo describe como una imperfección de Latinoamérica, se lo describe como un lamentable suceso, se lo describe como que las universidades públicas lamentablemente están atravesadas de lo político, están atravesadas de lo que acontece, que eso lleva a que no haya clases, a que haya paros, a que haya huelgas, a que los alumnos vengan en las clases, abran la puerta y digan, nos permiten un minutito, digamos, entonces interrumpen la voz del docente, interrumpen la dinámica de la clase, muchas veces ha servido de justificación para las universidades privadas. Un poco la propaganda política de las universidades privadas es que no están transitadas por lo político. Bueno, estamos cansados de escuchar, digamos, la desgracia de la universidad pública en ese sentido, ¿no? Incluso muchos hablan de la virtud de la universidad pública de ser gratuita, pero que lo lamentable es que está llena de política, ¿no? Y aquí Nelly Richard justamente se atreve a no oponerse, miren qué interesante, no se opone a ese discurso, pone en acción algo positivo, dice que en realidad eso es una virtud, es una virtud, como decía Ticio, de la construcción del ciudadano, que mientras estamos estudiando podamos convertirnos en sujetos políticos, ¿no? Yo con Gabriela, que compartimos una investigación juntas, tenemos una frase que presidía un congreso hace algunos años en la Facultad de Periodismo, que decía que pasáramos de ser, no me acuerdo si era sujetos sociales, no, decía que pasáramos de actores sociales a sujetos políticos. Eso. Miren qué interesante, ¿no? El desafío en la universidad es pasar o dejar de ser actores sociales, que está bueno porque es una persona que actúa en la sociedad, pero que de alguna manera nuestro tránsito nos convirtiera en sujetos políticos. Y a mí me parece que esto es lo mismo a lo que alude Nelly Richard, cuando todo eso que nos pasa,
que algunos son periodistas, son mediadores, incluso, ¿no?, a través de lo audiovisual. Otros compañeros somos militantes, tanto sociales como políticos. Otros formamos parte de los derechos humanos. Otros de nosotros salimos a la calle a cualquier situación de huelga o de presencia. Muchos de ustedes han dado clase en la calle o han sido, ya sea como profesores o como alumnos, digamos, interceptando, ¿no?, molestando, entre comillas, cargados justamente de lo que pasa. Bueno, no me quiero olvidar, ¿se acuerdan lo que fue la lucha por Santiago y todo lo que hubo, las manifestaciones callejeras, y ni qué hablar con las manifestaciones vinculadas con las mujeres, ni qué hablar, digamos, con toda nuestra presencia respecto del nunca más, de los derechos humanos? Bueno, eso, pregunto, ¿disminuye nuestra formación política, nuestra formación profesional, nuestra formación disciplinar, o al contrario, la carga de sentido? Bueno, yo comparto con Nelly Richard que en realidad esto es una virtud, no es un defecto. Es una virtud del intelectual latinoamericano que cada uno de nosotros terminemos nuestra profesión, de cursarla en el grado, y después la continuemos, ¿no? Pero que cuando llegamos a recibirnos, seamos sujetos políticos, tengamos una palabra en el campo del audiovisual, en el campo de la música, yo en el campo de la filosofía, en el campo de las... Incluso un veterinario, qué bueno sería que culmine su carrera siendo un sujeto político, qué mejor que esté comprometido con el tiempo que está viviendo, ¿no es cierto? Qué mejor, qué gran contribución al país que un economista esté transitado de la problemática económica que atraviesa su país, ¿no? Y que sea consciente del problema del asalariado, y que sea consciente del problema de la marginación laboral. Bueno, eso sería lo máximo que nos pudiera pasar. Acá un compañero dice que es similar a lo que dice, proponía Mao. Traenos esas frases, o traenos ese escrito, por favor. Ponernos como profesionales al servicio del pueblo. Y ahí viene lo que algunos compañeros nos preguntaban al finalizar el tema de gestor cultural, que después en el repaso quiero aclarar dos cosas. Gestor no en el sentido de autogestión, que algunos compañeros lo plantearon, y pueblo en este sentido que está apuntando el compañero, ¿no? Y para el tema de pueblo, a los compañeros de cine, le pido que lo obliguen a Marcos a que nos cuente cómo trabajó él el concepto de pueblo desde el punto de vista del audiovisual. Les digo lo obliguen porque a mí no me hace caso, pero a ustedes sí, que nos traiga a cuento ese tema. ¿Cuál es la virtud del intelectual latinoamericano? Un trabajo intelectual abierto a contingencias sociales. Vincular, miren qué bueno, esto lo dice ella, vincular enunciados teóricos a sus formas sociales y a su condición de operación cultural. La conexión con el afuera. No se preocupen si el afuera de alguna manera nunca nos detiene, al contrario, pareciera que nos detiene y después caminamos el triple o saltamos con mucha más proyección, ¿no?